Entonces creo que ahora sí con eso podemos arrancar. Una vez más, gracias por la invitación. Un placer estar aquí y también un placer trabajar con todo el equipo con el que hemos estado organizando todo esto. Ojalá sea la primera de muchas por venir y que venga mucha información y mucha retroalimentación y conocimiento. Entonces, la idea de esta primer plática es hablar acerca de las bases de la interpretación del INSCI, mejor conocido, por lo menos en Latinoamérica, como la exploración de Asia. Pero nos resulta importante hablar de los cimientos que ayudan al manejo del paciente con lesión medular y sin lugar a dudas esta exploración es parte de. Y parte de este aprendizaje, creemos, es identificarnos con la terminología a la hora de leer al respecto, a la hora de hablar al respecto. Ahora que estamos, además de todo, tratando de eliminar fronteras y comunicarnos todos con un mismo lenguaje, podernos entender entre sí. Así que tomando eso en cuenta, brevemente, conflictos de interés, como la doctora Meli ya mencionó, soy miembro de Asia y vicepresidente del Comité de las Américas de Asia. En general, los objetivos de la plática el día de hoy es, en primer lugar, aclarar la terminología utilizada habitualmente al explorar al paciente con lesión medular espinal, tal como lo había recién mencionado. Revisar cómo determinar los niveles sensitivos motores y neurológicos al momento de explorar. Definir a la escala de deficiencia de Asia, de la letra A a la letra E. Discutir el valor clínico agregado que provee esta exploración y la información que lleva consigo misma, que incluye aparatos y sistemas y sospechas clínicas. Entonces, una vez más, al obtener poder obtener esta información, que es fundamental, nos permite crear nuestro plan de trabajo a corto y a largo plazo en cuanto a cómo buscar ayudar de mejor manera a nuestros pacientes. La trayectoria de la persona con lesión medular espinal, como vemos aquí, de este lado es donde normalmente se inicia la trayectoria al momento del accidente y de manera ideal queremos eventualmente llegar como mínimo a esta situación en donde si no hay una recuperación neurológica total, sí que pueda haber una recuperación en todos los demás aspectos y sobre todo poderle proveer al paciente con la independencia funcional, que es algo de lo que también mis compañeros van a hablar un poquito más adelante. Esta es nuestra herramienta de trabajo, que es la hoja de trabajo hecha para la exploración de INSCI, que es por las siglas en inglés, y mejor conocida como la exploración de Asia. Cabe mencionar que esta es la hoja de trabajo antigua. No sé cuáles suelan ustedes utilizar, por eso quería incluir esta para hacer mención de que esta ya no es la hoja que hoy en día se utiliza. En caso de que la sigan utilizando, la sugerencia es transicionar a este nuevo documento que fue actualizado recientemente al inglés y aún más recientemente tuvimos la oportunidad de traducir al español y que está disponible para todos. Aquí arriba puse la dirección en donde se puede tener acceso a este documento, al PDF, y se puede bajar de internet gratis. Y también me parece que la doctora Meli hace tiempo lo había compartido a través de su plataforma. Más allá de que se use en inglés o en español, por ejemplo, algo que yo le digo a mis residentes de manera habitual es que siempre lleven esta hoja consigo a la hora de ir a hacer la exploración. A veces los residentes, será por la juventud, consideran que pueden memorizarse más de 100 datos a la hora de realizar la exploración. Y de vez en cuando es una exploración muy sencilla, quizá puede ser el caso, pero de lo contrario, en mi opinión, es más fácil obtener toda la información en tiempo real a la hora que se está explorando al paciente. Y de manera más importante para mí, resulta una herramienta de enseñanza muy, muy útil al final de la exploración. Discutir junto con el residente o el estudiante de medicina los resultados y completar aquí abajo los elementos que a fin de cuentas son los que estamos buscando, que nos van a dar información muy valiosa. Brevemente presento un caso para transmitirles el porqué de los que les quiero presentar el día de hoy. Tenemos un paciente masculino de 28 años de edad con un accidente traumático reciente que resultó en facetas desplazadas a nivel de C7 y T1, además de un hematoma medular en C7.
requiriendo manejo quirúrgico. Por las siglas en inglés, esto quiere decir que el paciente requirió tanto una fusión anterior de la columna, incluyendo corpectomía y disquectomía, así como una fusión posterior de la columna. Sin entrar ahorita en detalles, simplemente presentaron la información. Este paciente que les acabo de mencionar fue explorado, arroja estos resultados en el INSCI, como podemos ver, que incluye la carencia de contracción anal voluntaria y carencia de presión anal profunda. Como consecuencia de esta exploración, sabemos que el nivel sensitivo es C6, el motor es C7, el nivel neurológico de la lesión C6. Esto se considera una lesión completa, por lo tanto, escala de deficiencia de Asia, letra A. Este es su diagnóstico completo, C6, escala de deficiencia A. Esto nos permite, al saber que el paciente es un C6 completo hacia A, nos da a través de FIM resultados funcionales como aquí podemos ver, en donde a gran escala nos dice que el paciente está requiriendo un cierto grado de ayuda que puede ir desde el 25% de ayuda hasta el 100% de ayuda, con alimentación un poco menos complicado y así. En lo que se refiere a resultados funcionales, José y Marcelo nos van a ayudar mucho más, pero una vez más, solo quiero mencionar esto porque la escala de Asia es parte de lo que nos permite saber esta información. Y también nos permite, a través de literatura que existe, y hay toda una diversidad de literatura disponible. Por ejemplo, este paciente del que hablamos es un C6 hacia A. Por lo tanto, hay literatura que nos puede decir que este paciente en su examen inicial al mes y después comparado un año después, nos da mucha información útil. Si utilizamos el ejemplo de aquí, nos puede entonces decir que, por ejemplo, a nivel C8, este número 1 a un mes, que sabemos que es un movimiento mínimo y no funcional, de acuerdo a las estadísticas, un año después, ese 1 se va a convertir mínimo en un 3, a excepción de C7, 85%. Pero el valor que esto tiene es tremendo porque nos permite saber inicialmente como equipo de rehabilitación, compartido al resto del equipo y también compartido al paciente, qué esperar. En otras palabras, este grupo muscular o miotomo C8 inicialmente no es un músculo funcional, pero sabemos que estadísticamente hablando las posibilidades de que un año después este sea un grupo muscular funcional son altísimas. Y la capacidad de poder doblar los dedos para hacer toda una diversidad de actividades, sabemos que es la diferencia, puede ser la diferencia, por ejemplo, entre la independencia y la dependencia. Esto es solo un ejemplo de lo que la literatura científica nos puede dar. Y este es un ejemplo distinto, en donde nos permite hablar también del pronóstico utilizando la escala de deficiencia. Es decir, el paciente del que estamos hablando es un C6 hacia A, lo cual quiere decir que de acuerdo a este estudio, 7 de 10 pacientes un año después van a seguir siendo A's, el 15% van a ser B's al año, 8% C's, 7% D's. Para mí esto tiene un valor en el sentido de que nos permite contestar la pregunta del millón, que es algo que normalmente el paciente o la familia nos va a preguntar inicialmente, ¿qué esperar del pronóstico del paciente? ¿Qué esperar? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a recuperar o no? Y esta es parte de la información que nos puede ayudar a dar esa respuesta. Cabe mencionar que yo no uso esta información tan frecuentemente con mis pacientes, pero eso tiene más que ver con el tipo de paciente, que el paciente esté listo para oír esta información, que tengamos la información de Asia adecuada, obviamente. Hay una serie de factores que determinan en qué momento introducimos esta información, pero sin lugar a dudas es valioso tenerla disponible. Entonces, ok. Habiendo presentado brevemente ese caso en donde rápidamente vimos que nos puede dar información en cuanto a un diagnóstico neurológico, en cuanto a qué esperar desde el punto de vista práctico y sobre todo funcional, y qué esperar desde el punto de vista pronóstico. Todo parte de obtener información adecuada y certera con la exploración de Asia o del INSCI. Importante la terminología. Como mencionaba hace ratito, el INSCI
quiere decir por normas internacionales para la clasificación neurológica de lesión de la médula espinal, y es INSCI por sus siglas en inglés. Si en algún momento ustedes vuelven a ver esas siglas o escuchan a alguien refiriéndose a esta exploración como la de INSCI, ustedes ya saben entonces que estamos hablando exactamente de lo mismo que al decir una exploración de Asia. Es muy común llamarle a una lesión, como en el ejemplo que les acabo de dar, C6 Asia A, por ejemplo. Pero en mucha de la literatura científica, sin lugar a dudas acá en Estados Unidos, la terminología que se usa comúnmente es, en vez de decir C6 Asia A, se dice C6 AIS A. Y ese AIS quiere decir escala de deficiencia de Asia, por sus siglas en inglés, Asia Impairment Scale. Entonces, una vez más, si ustedes ven la utilización del AIS, saben que es lo mismo que lo que normalmente usamos en Latinoamérica como Asia. Y en la literatura científica, sin lugar a dudas, están buscando escribir algo de investigación. Esta es la terminología sugerida. Contracción anal voluntaria y presión anal profunda. También son acrónimos que son parte de la hoja de trabajo que usamos a la hora de determinar la escala de Asia de un paciente. Esta información que está aquí, que es la definición de la escala, lo cual vamos a hablar en un instante, sepan ustedes que en la hoja de trabajo, tanto en inglés como en español, viene incluida en la segunda página. Punto de partida es poder determinar el nivel neurológico de la lesión con el acrónimo siguiente, NNL en español. En inglés usamos el acrónimo NLI por las siglas en inglés. Para poder determinar, sin embargo, el nivel neurológico de la lesión, necesitamos saber el nivel sensitivo y el nivel motor. Sin esos dos, no hay manera de obtener lo primero. Entonces, ¿cómo define Asia el nivel sensitivo? Ya traducido al español. Para determinarlo, se realiza un examen de los puntos sensitivos clave dentro de los 28 dermatomas de cada lado del cuerpo. Y es el dermatoma más caudal con función normal para las sensaciones al pinchazo y al tacto fino. Puede ser diferente de un lado y de otro. Entonces, aquí en el ejemplo que les pongo, pueden ver de color amarillo cuál es el nivel sensitivo. Esencialmente lo que yo hago es me voy de arriba a abajo en la columna de tacto fino y en la columna de pinchazo, no importa el orden. Nosotros ya recabamos toda la información. Entonces, sabemos, y aquí se los puse a manera de recordatorio, cómo graduamos o cómo calificamos, en donde 0 es ausente, 1 es alterado, 2 es normal o intacto. Entonces, siendo 2 normal, nos vamos en normal, 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 e identificamos el nivel más caudal, el último nivel que permanece intacto. Porque aquí podemos ver que ya hay una anomalía, calificado con un 1, y después ya hay una ausencia. En este caso, obviamente, está muy sencillo, C6 en ambos lados, por lo tanto, nuestro nivel sensitivo es C6. Nivel motor. Se determina al examinar la función de los músculos clave dentro de los 10 miotomas de cada lado del cuerpo y se define por el nivel motor más bajo que tiene al menos un grado 3 en el examen manual muscular. Importante es lo siguiente. Siempre que la función de los músculos clave por arriba de este nivel se encuentren intactos. Por eso el ejemplo que está aquí. El nivel C7 está calificado como 3, lo cual no es una fuerza completa, de acuerdo a la graduación función motora que vemos aquí, con la que ya estamos familiarizados. Pero los grupos musculares por encima de están intactos. 5, 5, 5, 5. Entonces, en base a la definición, el nivel motor es C7, porque aquí tenemos mínimo 3, como dice aquí, se define por el nivel motor más bajo que tiene al menos un grado 3. Esa es la primera condición. Y en este caso se cumple la segunda condición que está aquí arriba y es siempre que la función de los músculos clave por arriba de este nivel se encuentren intactos o en otras palabras 5. Así es que por dar un ejemplo y buscando no confundir, si por ejemplo aquí en C6 estos fueran 4 en vez de 5, entonces C7 ya no sería el nivel motor. El nivel motor sería C6, porque aquí arriba ya no tendríamos puros 5 o regiones intactas. Habría fuerza de 4, pero no se considera eso como intacto. Entonces nivel motor C7.
Y esto nos permite llegar finalmente al nivel neurológico de la lesión, el cual es el segmento más caudal de la médula espinal, con fusión sensitiva normal y antigravitatoria motora en ambos lados del cuerpo, siempre y cuando haya función motora y sensitiva normal rostralmente. Entonces, usando los colores que usamos previamente, iniciamos con el amarillo, que era el nivel sensitivo. En este caso es C6, que aquí lo podemos ver. Y lo tengo marcado acá, nivel sensitivo C6. Sin embargo, el nivel motor, de acuerdo a la regla que acabamos de ver, en este caso es C7, marcado de color azul. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para determinar el nivel neurológico es, básicamente, tanto del lado sensitivo como del lado motor, cuál es el área más caudal que en ambos aspectos permanece intacta. Y por lo tanto, la respuesta en este caso es C6, que es lo que tenemos marcado en rojo, horizontal de un extremo al otro. Si esta no fuera una raya horizontal que habla de áreas completamente intactas, es decir, el número 2 en lo sensitivo y el número 5 en lo motor, quiere decir que ese no es nuestro nivel neurológico de la lesión. Escala de deficiencia de Asia. Para determinar la escala de deficiencia de Asia, se requieren varios elementos. Nivel sensitivo, ya lo hablamos. Nivel motor, listo. Eso nos permite obtener el nivel neurológico de la lesión. Necesitamos el tacto rectal. La información del tacto rectal es vital, que nos provee una vez más para saber de la presencia de contracción anal voluntaria y de la presión anal profunda. Con esta información sabemos si la lesión es completa o incompleta y como consecuencia nos ayuda entonces a determinar A, B, C, D o E, que van a ser las únicas 5 opciones que vamos a tener en caso de estar hablando de un paciente verdaderamente con una lesión medular. Estas escala y definiciones que aquí ven, una vez más, está en la hoja de trabajo de la que hemos hablado. Una lesión completa se define como una que no tiene preservación de función motora ni sensitiva en los segmentos sacros S4, S5. En otras palabras, no hay función motora y no hay función sensitiva a nivel S4, S5. Nivel sensitivo, aquí tenemos esos ceros, o sea, hay una ausencia total. A la hora del tacto rectal, confirmamos eso. Y de manera adicional obtenemos la información motora que nos dice no. Entonces, paciente, tacto rectal, no sienten nada, no tienen función voluntaria del esfínter anal tampoco, lesión medular completa, escala de deficiencia A. Letra B, es una lesión sensitiva incompleta. Es decir, hay una preservación de la función sensitiva, pero no de la función motora a nivel S4 o S5. Esa es la primera condición. La segunda condición es que no haya preservación de función motora en más de 3 niveles por debajo del nivel motor en un lado del cuerpo u otro. Entonces, en este caso, tenemos un nivel sensitivo de C7, un nivel motor de C8. Eso nos dice que el nivel neurológico de la lesión es C7. Revisamos la prueba o la exploración rectal, en donde sí hay sensación, pero no hay contracción. Entonces, al arrojar estos resultados, cumplimos con la primer necesidad de la definición, es decir, sí hay sensación rectal, pero no hay contracción voluntaria. Establecimos que el nivel motor de este paciente es C8 y parte de la definición aquí nos dice que no haya preservación de función motora en más de 3 niveles por debajo del nivel motor. Entonces, si el nivel motor es C8 y contamos 3 niveles, T1, T2, T3, no hay función sensitiva, sin lugar a dudas no hay función motora, entonces cumple con el segundo criterio para clasificarse como B. Cabe mencionar que hay excepciones y casos un poquito más complejos para diferenciar entre B y C y entre C y D. Hoy no tenemos tiempo para discutir eso, pero sin lugar a dudas es algo a discutir a futuro.
Y simplemente hoy me quería concentrar en las cosas más sencillas y más básicas, porque mi idea es poder establecer estos cimientos, como hablé hace rato, contrario a buscar confundir. Escala de eficiencia C, que es una lesión motora incompleta. Se preserva la función motora en los segmentos sacros más caudales durante la contracción anal voluntaria. Entonces, en este caso, tenemos contracción anal voluntaria y también tenemos sensación a nivel S4, S5. Entonces, para clasificar a un paciente como escala de eficiencia C, debe menos de la mitad de las funciones de músculos claves por debajo del nivel neurológico deben de tener una clasificación mayor a, igual o mayor a 3, 4 o 5. Traduciendo eso, una vez más, nivel sensitivo es C7, nivel motor es C8. Por lo tanto, el nivel neurológico es C7. Perdón, ahí está, es lo que acabo de mencionar. Entonces, lo que tenemos que hacer enseguida es contar básicamente cuántos grupos musculares hay debajo del nivel neurológico de la lesión. Como el nivel neurológico de la lesión es C7 que vemos aquí, entonces contamos por debajo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para que un paciente sea clasificación C, debe de tener más de la mitad de estos 14 cuadros que acabamos de contar. Deben de ser un 0, un 1 o un 2. Entonces, en este caso hemos contado cuántos cuadros caen en esa categoría de 0, 1 o 2. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 3, 4 o 5, o sea, músculos más fuertes, tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tenemos más del 50% de grupos musculares que son 0, 1 o 2. O, visto de otra manera, menos de la mitad de las funciones de estos músculos claves tienen una clasificación de 3 o más. Eso nos da como consecuencia escala de eficiencia C. Finalmente, no es cierto, nos va a faltar la E también. La clasificación de la letra D también es una lesión motora incompleta, definida como el estado motor incompleto tal y como fue definido anteriormente, con al menos la mitad o más de la función de los músculos clave por debajo del nivel de la lesión, con una clasificación de 3 o más. Entonces, una vez más, tenemos sensación a la hora del examen rectal, tenemos contracción anal voluntaria, y a la hora de definir los niveles, es el mismo ejemplo. Entonces, el nivel sensitivo es C7, el nivel motor es C8, por lo tanto, el nivel neurológico de la lesión es C7. Y una vez más, vamos a contar debajo del nivel neurológico de la lesión. Entonces, hay una pequeña diferencia en relación a lo anterior. Acá arriba no cambia nada, pero acá abajo sí. Entonces, si ahora vamos a contar esos 14 cuadros, vamos a encontrar que hay 7 que caen en la categoría de 0, 1 o 2 y hay 7 que caen en la categoría de 3, 4 o 5. Entonces, de acuerdo a la definición, al menos la mitad de esos músculos, de esos grupos musculares, por debajo del nivel de la lesión, tienen la calificación de 3 o más. Por lo tanto, se clasifican como letra D. Aquí puse el uno junto al otro, el ejemplo C que ya vimos y el ejemplo D que ya vimos. Y solo quiero aquí demostrar, si se fijan, en la parte cervical o en la parte superior, así como en la torácica, son exactamente iguales, son espejos el uno del otro. Y la única diferencia es que acá hubo un cambio. Acá era un 4, era un músculo más fuerte. Acá es un 2, es un músculo más débil. Esa diferencia, así como los cambios acá, en donde ahora tenemos número 3 en ambos lados y acá eran números 2. Se pueden considerar diferencias sutiles, si así los queremos ver, pero es lo que hace la diferencia entre clasificar a un paciente como C
y a un paciente como D. Ahora, una vez más, esto va a caer también en la categoría de lo que Marcelo y José van a hablar más al rato, en donde, y yo le digo esto a mis residentes también, a fin de cuentas, claro que nos va a importar clasificar esto de manera adecuada, hablando del miotomo, porque como mencioné en una de las diapositivas, a través de la información científica, podemos darnos una buena idea de qué esperar de ese grupo muscular a futuro. Y también porque queremos clasificar a un paciente adecuadamente como C o D. Pero llevado a la práctica, en muchas ocasiones podemos tener a un paciente C que consideramos como un C fuerte y podemos tener a un paciente que es D, pero consideramos como un D débil, o sea, alguien que apenas fue D o alguien que por casi nada se convierte en D. Y lo que más importa es lo que esos pacientes pueden sacar adelante y lograr de manera funcional, convirtiéndose en algo secundario si están clasificados como Cs o como Ds. Y creo que es parte de nuestra labor sí darles un diagnóstico apropiado, porque nos va a dar la información de la que ya hablamos, pero al mismo tiempo hacerle entender al paciente como equipo de rehabilitación cuál es el potencial que tiene ese paciente más allá de la etiqueta o de la clasificación que tenga. Y por último, quiero hablar de la letra E y resaltar algo en específico. Si la sensibilidad y la función motora que se examinan con el INSCI se clasifican como normales en todos los segmentos y el paciente tiene déficits previos, entonces la clasificación es E. Alguien sin lesión medular espinal inicial no recibe grado de escala de deficiencia. Esto último es lo que me importa. Si un paciente no ha tenido lesión medular espinal, no lo podemos clasificar ni como E ni como nada. He visto casos en donde alguien le da a alguien la categoría de E, siendo que nunca tuvo lesión espinal y están como si nada. Eso es incorrecto. Y también les menciono de manera anecdótica simplemente que yo entre 12 y 15 años de haber tratado a pacientes con lesión medular, ya sea como estudiante, como residente, como fellow o ahora como médico de base, yo creo que en total he visto 2 o 3 pacientes con clasificación E, que verdaderamente sean Es, porque en base a lo que hemos visto, solo requieres que tener un poquito de entumecimiento o algún tipo de anomalía motora sensitiva en cualquier parte del cuerpo, aunque no sea funcional, y ya con eso no eres E. Y una vez más, lo que más valor lleva es qué tan independiente y funcional puede ser. Y eso se puede alcanzar a distintos niveles y en distintos grados con cualquiera de las distintas escalas de deficiencia. Ahora sí, para finalizar, 2 cosas más. Los beneficios adicionales y cosas a futuro. Una vez obtenida toda la información de la que estamos hablando, y a veces yo se lo pongo así a mis pacientes, perdón, a mis residentes también, el nivel neurológico de la lesión nos permite obtener, si así queremos llamarle, el nombre de la lesión, y la escala de deficiencia nos permite obtener el apellido de la lesión. Así que el nombre completo o el diagnóstico completo, si así lo queremos llamar, del paciente como ejemplo puede ser C6 hacia A, como normalmente lo llamamos, C6 EAISA, como lo hacemos acá en Estados Unidos. Pero es importante educar al paciente respecto y enseñar al paciente respecto a su diagnóstico, porque estoy seguro que les ha pasado 1000 veces que llega un paciente y no sabe cuál es su nivel. O lo más común quizá aún es que les dan el nivel de la vértebra en donde se llevó a cabo la fractura, que es lo que al paciente se le queda bien, bien grabado. Pero sabemos nosotros que eso conocido como el nivel radiológico de la lesión no tiene una correlación habitualmente con el nivel neurológico de la lesión. ¿Y cuál es el que nos va a dar verdaderamente la información que buscamos como equipo de rehabilitación? Ese es el nivel neurológico, es el que tiene más valor. Por último, y sí quiero aclarar esto que está aquí muy importante, lo que estoy por decir no es parte de la función del INSCI o del ASIA, no es la razón por la que fue creada, no es la razón por la que se utiliza, pero sí son cosas que de manera adicional nos permite obtener información de manera adicional que sí tienen un valor clínico, aunque eso no sea para lo que está creado ese documento. Al saber el nivel de la lesión del paciente, nos permite darnos una idea de qué esperar y qué hacer, hablando del manejo de la vejiga y el intestino neurogénico del paciente, porque nos ayuda a determinar si el paciente tiene o si hemos de esperar un síndrome de neurona motora superior o inferior. Eso va a tener un impacto en nuestro manejo.
Nos permite, hablando de la terapia respiratoria, darnos una idea del potencial que un paciente pueda tener o no de destete del ventilador mecánico, por ejemplo. Nos permite saber cuáles son las áreas de la piel sin sensación o con sensación anómala que nos pone en mayor riesgo de úlceras por presión. Nos permite una vez más, al esperar el síndrome de neurona motora superior, si vamos a esperar espasticidad en ciertas regiones, y también nos permite saber si el paciente está en riesgo o no de disreflexia autonómica. Esa es información que considero adicional y benéfica. Hay ejemplos, y eso los podemos hablar en otras ocasiones, del beneficio adicional de tener una exploración de Asia acertada de manera inicial para permitirnos comparar a futuro, identificar otros problemas y también identificar problemas agudos que me ha tocado vivir en pacientes que se deterioran neurológicamente y en donde tener una escala de Asia adecuada inicialmente es lo que hace la diferencia entre resolver el problema del paciente o no lograrlo. Cuestiones a futuro. Cosas que me gustaría hablar y que habláramos como equipo el día de mañana. Clasificación del paciente con nivel neurológico C1. ¿A quién le damos esa clasificación? Como mencioné antes, cómo dividir entre la escala de deficiencia de Asia entre B y C y entre C y D. Manejar casos. En general, practicar. Mientras más practiquen, más eficiente se vuelve la exploración y la interpretación. Hay una versión rápida de la exploración que se acaba de publicar recientemente. Es algo que valdría la pena hablar el día de mañana, pero no vale la pena hacerlo y aprenderlo si no tenemos la base de la exploración completa de Asia primero. Hay modificaciones en la interpretación de la zona de preservación parcial también. Una idea que tenemos a futuro es un taller un poquito más interesante y complejo sacarlo adelante de manera virtual, pero algo que tenemos en mente. Hablar de resultados funcionales de arriba abajo. Enseguida vamos a hablar a nivel cervical. También valdría la pena el día de mañana abordar torácico y lumbar. Y finalmente dedicarle más tiempo al pronóstico, que una vez más es algo benéfico para el equipo, pero sobre todo o de igual manera para el paciente y sus familiares. Con eso ahí está mi información, mi correo electrónico para preguntas que cualquiera pueda tener. Y si no, pregúntenle a la doctora Meli y ella hace llegar la información.